Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy puse un tweet por allí, la verdad que no tenía ninguna intención de nada, pero puse un tweet diciendo que la verdad es que el fichaje, por ejemplo, de Nasrid por Lakers no me parecía muy realista porque Lakers no va a tener su mid-level exception, porque va a estar un poquito pasado del tope salarial. Y muchos se me echaron encima diciéndome que sí, que Lakers iba a tener como 20 millones de espacio, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esto, el video no va de hablar de Lakers ni la posibilidad de Lakers, sino de todo un poco, ¿no? De aquellos equipos que están por debajo del tope salarial y cuáles son las opciones y cómo funciona todo esto en el mundo de la NBA, porque me da a mí la sensación de que la gente no lo entiende bien. Entonces voy a tratar de ser lo más concreto, lo más conciso posible y con ejemplos puntuales, como para que la gente entienda efectivamente cómo funciona el tope salarial en la NBA. Cosa que comencemos a hacer sin más dilación, o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Decir que la NBA tiene dos topes. El primero, que está más o menos, o estará la próxima temporada, más o menos en el entorno a los 132, 133 millones de dólares. Y el segundo, que está sobre los 160 y pico, seguramente estará medio que llegando a los 170. Esos son los dos topes que hay en la NBA. El más importante es el primero, porque es el que repercute un poco más. El segundo ya es el de impuesto de lujo, que a partir de eso, a partir de ese segundo tope, ya digamos, no vas a tener que pagar muchísimos impuestos, como dice su nombre propio. Impuesto de lujo, vas a tener que pagar mucho más dinero por cada dólar que te pases de esa franja, pero no repercute tanto en el fichaje de jugadores, digamos, ni en las renovaciones sobre todo. Es más que nada una multa al propietario, aunque a partir del próximo convenio colectivo sí que rige un poquito más y hay algunos pormenores, pero que son un poco complicados. No vamos a explicarlo esto en el video, vamos a quedarnos en lo básico. Por lo que vamos a empezar con ese tope salarial, como les decía, de 132, 103 millones de 133, millones de dólares que tendrá el próximo año la NBA. Hay varios equipos que están por debajo de ese tope. Entonces, mucha gente cree que dichos equipos van a tener mucho espacio salarial. Pero esto tiene un poco de trampa y es importante tener en cuenta esto. Hay equipos que están muy por debajo del tope. Caso Houston, por ejemplo, es un equipo que está muy por debajo del tope. Pero en estos casos hay que ver qué jugadores tiene para renovar dicho equipo, para ver si dicho equipo está realmente a ciencia cierta por debajo del tope o no, y si va a estar o no justamente por debajo del tope. En el caso de Houston, por ejemplo, Houston es un equipo que va a tener mucho espacio salarial, porque de estos jugadores que son los que están sin contrato, ninguno se va a quedar en el equipo seguramente. Houston va a tener un montonazo de espacio salarial, con Detroit pasa un poco lo mismo, veremos a ver si renuevan a alguno de estos, pero seguramente que no demasiado, van a renunciar prácticamente a todos, así que no hay ningún problema tampoco en este caso. Con San Antonio pasa un poco lo mismo, no hay jugadores renovables, así que pueden renunciar a los derechos de todos estos jugadores y quedarse con el espacio salarial que tenían. Pero aquí en Charlotte, por ejemplo, la cosa cambia. La cosa cambia porque en Charlotte tienen sí jugadores que van a querer renovar. Entonces, para renovar a PJ Washington hay que poner un dinero. Y para renovar a Kelly Oubre hay que poner un dinero. Entonces Charlotte, por ejemplo, no va a tener, como dice por aquí, como 30 millones o 40 millones de dólares de espacio libre. No lo va a tener porque tiene que renovar esos jugadores. Y esto es lo que me parece más importante y más a tener en cuenta. Un caso así, como el de Charlotte, que es un caso también muy parecido al de Lakers. Y por eso la gente se confunde. Y es un caso también medio parecido quizás al de Dallas, que también está muy por debajo del tope salarial. Pero yéndonos, por ejemplo, al caso de Lakers, para poner ejemplos puntuales, o al caso de Dallas, que lo podemos tener por aquí también, casos bien puntuales, Lakers, ustedes saben, está muy por debajo del tope salarial. Realmente está por debajo. A día de hoy está como unos 40 millones por debajo del tope salarial. ¿Cuál es el problema? Que Lakers tiene muchos jugadores por renovar. Hay mucha gente que cree que vos podés firmar agentes libres y los jugadores que vos tenés después los renovás. Pero no es así, no funciona así la NBA. Para vos poder renovar a los jugadores que tenés que tener los derechos de dichos jugadores. Y esos derechos te repercuten en el tope salarial. Espero que se entienda bien lo que estoy explicando. A ver si les queda claro a la gente cómo funciona. Los equipos tienen derechos sobre los jugadores, que esos derechos se consiguen cuando el jugador juega 1, 2, 3 años, el derecho va subiendo, digamos. Eso lo expliqué en otro video que voy a dejar por allí arriba también para que la gente lo comprenda. Pero vos, para conservar esos derechos, en tus libros contables, digamos, o en tus salarios,
por más que no se vea, por más que si yo pongo qué salarios tiene Lakers garantizados para la próxima temporada, me va a decir algunos jugadores, va a decir esto que está por ahí aquí arriba. Ustedes van a ver que va a decir LeBron, Davis, Vanderbilt y Max Christie. Esos son los 4 jugadores que tienen salarios garantizados. Después Malik Beasley y Mo Bamba tienen opciones, que Lakers podrá aceptarlas o no, y después el resto no tienen nada. Entonces, en muchos cuadros de salarios, ustedes van a ver que Lakers va a tener como 40 millones de espacio salarial disponible. Pero cuando vamos a la verdad, cuando vamos a la práctica, Lakers no tiene 40 millones de espacio disponible. Porque a esos millones que tiene Lakers en salarios, que a día de hoy son más o menos, podríamos llegar a decir que Lakers tiene 106 millones más o menos en salarios entre una cosa y la otra, dependiendo a quién renuncian y quién no, dependiendo si toman los salarios en este caso de Mo Bamba y Malik Beasley o no. Lakers puede llegar a tener un poco más, Lakers puede llegar a tener incluso como alrededor de un poquito menos todavía de esos 106 millones. Pero en la práctica, esos 106 millones no son 106 millones. Porque en la práctica, en la realidad, en la vida real, entre comillas podríamos llegar a decir, D'Angelo Russell te repercute en 38 millones. Y Hachimura te repercute en 18,7 millones. Entonces, Lakers a día de hoy está pasado del tope salarial de esos 133 millones. Está realmente pasado ya a día de hoy de ese tope salarial. ¿Cómo puede hacer Lakers para tener ese tope disponible, digamos, como para estar por debajo del tope? Bueno, renunciar a alguno de estos derechos. Si Lakers renuncia a los derechos de Hachimura, por ejemplo, y a los de D'Angelo Russell, ahí sí va a tener como 30 millones de espacio salarial disponible. Ahí sí lo va a tener. Ahí sin ninguna duda que va a estar por ahí en la vuelta esa posibilidad de Lakers tener. El problema es que si vos renunciás a esos derechos, después no podés reincorporar al jugador. Si vos renunciás a esos derechos, tenés que darlo por descontado, digamos, a ese jugador. Se te va a ir. Salvo que tengas espacio salarial como para traerlo, que ahí sí, no lo podés traer por encima del tope. Tenés que traerlo bajo el espacio salarial que tú tenés. Por eso es que yo comentaba en el día de ayer que Lakers no va a tener la mid-level exception disponible. No la va a tener, porque va a estar por encima, casi seguro, de ese tope primario, de esos 133 millones que va a ser más o menos la cuestión salarial. Porque entre Hachimura, entre D'Angelo, ya se te va a ir la cuestión ahí. Ahí se te va a ir, ya vas a estar por encima. Vas a estar por encima. Y además de que ya ni que hablar de que a Lakers le conviene más renovar a todo el mundo que buscar en la agencia libre, ¿no? Porque lo que hay en la agencia libre, por mucho que muchos lo odien a D'Angelo Russell, lo que hay en la agencia libre no es mejor que D'Angelo Russell. Naz Reid no es mejor que D'Angelo Russell. No son mejores que D'Angelo Russell. Pero bueno, más allá de todo eso, digamos, más allá de todo eso, me parece importante explicarlo de esta manera. Dallas, por otra parte, es un equipo que está en una posición medio parecida. Si uno ve lo que debe, entre comillas, Dallas, uno se da cuenta que realmente está bastante por debajo. Está como 20 y pico de millones por debajo del tope. Pero claro, esto no considera el hecho de renovar a Irving. Una vez Dallas renueve a Irving, ya se va a pasar del tope. Y el dinero muerto, como se llama habitualmente en la NBA, o los cap holds, como se llaman más bien a la NBA en este caso, que es algo que van a ver ustedes bastante, de Irving representan 42 millones. Entonces no está tampoco. Dallas no está 20 millones por debajo del tope salarial. Dallas está, en este caso, 20 millones por encima del tope salarial. 22 millones y medio por encima del tope salarial. Que cuando renueven a Irving se van a garantizar al 100%. Pero estará por allí. Y con Dwight Powell pasa un poco lo mismo. Y con Justin Holiday. Y después hay otros que obviamente no repercuten tanto. En Lakers pasa un poco lo mismo, por ejemplo. En Lakers, el salario de Austin Reeves, por ejemplo, hay dinero muerto o holds en Austin Reeves. Pero son 2 millones. No te molesta para nada. Esos 2 millones, la verdad, no pasa nada. No es un problema. Y podés mantener ese dinero hasta que lo renovás. Pero con D'Angelo y Hachimura no pasa eso. El día 1 de la agencia libre vas a tener que ver qué haces con D'Angelo y Hachimura. Vas a tener que, o si lo renovás, o si los dejas ir, o lo cortás. No hay otra opción en este caso. Es la realidad, o sea, no te queda otra alternativa. Por lo que me parece muy importante tener esto en consideración, tenerlo muy en cuenta para que no se confundan y no crean que sus equipos tienen especialmente muchísimo espacio salarial. Como les decía, eso es para llegar al primer tope del tope salarial. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué esto del primer tope salarial tiene tanta importancia? Porque el primer tope salarial es el que activa la mid-level exception. Hasta que llegás a ese tope, incluido los jugadores que retengas derechos, incluido hasta que estás en ese tope, podés usar la mid-level exception completa. Y la mid-level exception completa son 12 millones de dólares que la NBA te da como
excepción, digamos, una vez al año para firmar un jugador. Es decir, todos los que con el roster completo y sin ningún jugador por garantizar o no, todos los que estén por debajo del primer tope de esos 133 millones van a poder usar la Mid-Level Exception. Todos, y sin excepción, vale la redundancia también, van a tener esos 12 millones, que es un contrato importante, 12 millones al año, que se puede dar hasta por 3 años ese contrato de Mid-Level Exception. Estamos hablando de un contrato que sería casi de un 40 por 3, cercano a eso. No está nada mal, es un buen contratito la verdad como para llevarte un muy buen jugador de rol. Pero como les digo, no todos los equipos van a tener espacio salarial como para llevarse eso. Y muchos de estos equipos que ustedes ven por aquí en la vuelta, caso Portland también, Portland tiene en este caso a Jerami Grant como jugador que le representa una parte del total de la agencia libre, del espacio salarial. Y es importante también, que es de los últimos que ya está por aquí en la vuelta. Dallas lo de Irving, Sacramento tiene a Harrison Barnes, habrá que ver qué hacen. Lakers tiene a D'Angelo Hachimura, hay que ver qué hacen. Lakers, reitero, puede tener espacio salarial disponible y ser acreedor de la Mid-Level Exception. Pero va a tener que renunciar o a D'Angelo o a Hachimura. No es viable que Lakers renueve a D'Angelo, renueve a Hachimura, renueve a Austin Reeves y además tenga la Mid-Level Exception y además tenga espacio. Eso no es viable, o sea, no es razonable, no existe, no es lógico. No va a estar esa opción sobre la mesa. Salvo que, no sé, que D'Angelo termine teniendo un contrato bajísimo de 10 millones al año. Que ahí puede ser, porque ahí es diferente. Pero si es todo normal, digamos, si lo que uno piensa de Hachimura se lleva un contrato de 15, 16 millones, si D'Angelo se lleva un contrato de 18, 20, que es más o menos lo lógico que uno podría llegar a vislumbrar, Lakers no va a estar en posición de tener esa opción. Así que tengan eso en cuenta. Lo mismo pasa con algunos otros equipos y con otros no. Hay equipos como Oklahoma, como Utah, como Indiana, que no tienen jugadores para renovar y que no van a tener problema. Esa es la primera cuestión que me gustaba comentar respecto a esto. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, me lo comentan por allá abajo en los comentarios qué es específicamente lo que no les quedó claro y yo se los voy a tratar de responder de la mejor manera. Esa es la primera cuestión. ¿Qué pasa con los equipos que se pasan de esa primera línea del impuesto de lujo? Esos 133 millones. Todos estos otros equipos, digamos, que seguramente serán la mayoría de todos estos que están por aquí, que ustedes están viendo en pantalla más o menos por aquí en la vuelta, y algunos de los de abajo, que también será seguramente Portland, será Dallas, será Sacramento, será Lakers, será Orlando, no estoy seguro. Orlando va a andar ahí en el medio. No sé si será Charlotte también seguramente. ¿Qué pasa con esto? Esos equipos no tienen la Mid-Level Exception completa, la de 12, algo de millones. Esa Mid-Level Exception no la pueden utilizar, no son acreedores a esa ventaja que te da la NBA, pero tienen igualmente la Mid-Level Exception de equipos que están en impuesto de lujo. Esa Mid-Level Exception de equipos en impuesto de lujo es de 5 millones para la próxima temporada. Antes era la mitad de la Mid-Level Exception común, ahora con el nuevo convenio colectivo es menos, para tratar de acomodar todo, es de 5 millones. Es decir, que todos estos equipos que están por ahí en la vuelta, caso Dallas, reitero, todos estos, Cleveland, Memphis, Minnesota, Toronto, todos estos equipos van a tener una opción de firmar a un jugador por 5 millones de dólares. No está mal, no es una mala opción la verdad, seguro que todos la van a utilizar, o casi todos casi siempre la utilizan. El año pasado Boston, por ejemplo, fichó a Gallinari, Warriors con esa opción fichó a DiVincenzo, Lakers fichó a Lonnie Walker, bueno, siempre se usa, digamos, anda por ahí en la vuelta, no es una mala opción, es una opción a tener en cuenta. Hasta que llega el segundo tope salarial, que ahí complica un poquito más las cosas. Y ahí, bueno, empieza a repercutir el hecho de que te quiten directamente esa opción, porque los equipos que van a estar más pasados no van a tener la opción. Es una de las nuevas reformas también del acuerdo colectivo. Antes, por mucho que te pasaras la Mid-Level Exception de impuesto de lujo, la tenías igual. Ahora ya no, si estás en impuesto de lujo, fuera. No tenés la opción de Mid-Level Exception en general. Esa es una de las segundas cosas que quería comentar. Y la tercera cosa que quería comentar, que es algo que especialmente me comentan mucho los fanáticos de Warriors. Es algo que me lo dicen un montón realmente. ¿Qué pasa si se va Draymond Green? Podemos traer un jugador por 25 millones de dólares si se va Draymond Green. ¿Qué pasa si se va Klay Thompson, que gana 40 millones de dólares? Si Klay Thompson se va del equipo, ¿podemos traer jugadores por 40 millones de dólares? La respuesta claramente es no. No funciona así la NBA. Al haber un tope salarial, lo que sucede es lo siguiente. Cuando vos se te va un jugador, da igual que se haya ido, da igual que dicho jugador gane 2 millones, 10, 100 o lo que sea. No podés traer jugadores si estás por encima del tope. Sí podés si estás por debajo del tope. La cuestión de Warriors es la siguiente. Warriors no va a estar por debajo del tope salarial hasta dentro de 15 años más o menos. No tanto, pero hasta dentro de 4 o 5 años no va a estar. Fíjense ustedes nomás
que ya el año siguiente Warriors tiene 200 millones en espacio salarial. 200 millones. Suponiendo que Draymond Green se va, que Draymond Green no acepta la opción que tiene, Warriors va a estar, quítenle esos 27 millones a los 200 y te da que Warriors va a andar en 170 y algo de millones. Y que igualmente es un montón. Warriors, por mucho que se vaya Draymond Green, no solo va a estar por encima del tope salarial, va a estar igualmente por encima del impuesto de lujo. Está muy pasado Warriors, está demasiado pasado. Entonces da lo mismo. Para que el equipo, digamos, cuando se le va un jugador de 40 millones, pueda estar por debajo del tope, pueda fichar por esa cantidad, tiene que estar por debajo del tope. Para que eso suceda. Si no, es imposible. Da igual quién se vaya. Si un equipo está por encima de los 130 millones, en este caso 201, no puede fichar por esa cantidad. ¿Se entiende lo que digo también? Espero que se entienda un poquito. El caso de Lakers es un caso muy puntual. Supongamos que Lakers renuncia a todo el mundo. Y que, bueno, no renueva a nadie. Y LeBron se va, digamos. LeBron se va a otro equipo o lo que sea. Ahí sí Lakers podría llegar a tener 40 millones porque está por debajo del tope. O estaría por debajo del tope si renuncia a todo el resto de jugadores. Si el equipo de Houston, por ejemplo, Houston está muy por debajo del tope salarial. Houston apenas tiene 57,9%. Pongamos por caso para redondear, 60 millones de dólares tiene Houston en salarios. 60 millones de dólares Houston en salarios. Está muy por debajo del tope. Si Houston traspasa a Kevin Porter Jr. por una segunda ronda y se ahorra estos 15,8 millones de dólares, esos 15,8 millones de dólares Houston los puede utilizar en otros jugadores agentes libres. Sí, en este caso, claro que sí, efectivamente sí. Pero en el caso de Warriors, y no solo en el caso de Warriors, en el caso de Warriors o en el caso de Clippers o en el caso de Miami o en el caso de Atlanta o Denver o Phoenix o Filadelfia, que se les vaya un jugador que gane mucho no los pone en posición de firmar agentes libres por ese dinero o hacer fichajes por ese dinero. ¿Se entiende? Espero que se entienda lo que estoy diciendo. O sea, que a Filadelfia, en el día de mañana, qué sé yo, se le vaya Tobias Harris, suponiendo que se queda en bid. Hay gente que dice, bueno, pero si Filadelfia, el año siguiente, por ejemplo, Filadelfia corta a Tobias Harris, no, igualmente no va a tener espacio salarial, por mucho, porque ya tenés a Embiid y tenés a Harden, y ya con eso nomás, y PJ Tucker, ya con esos tres nomás vas a tener un montón de salarios arriba. O en el caso de Miami, por ejemplo. A Miami el año siguiente se le va a ir Lowry, se le queda sin contrato Lowry. Pero igualmente no va a poder traer nada, por más que se vaya Lowry, porque ya va a tener como 139 millones en salarios garantizados. Entonces da lo mismo que se vaya o que no se vaya Lowry. Lo ideal capaz que sería traspasar a Lowry por jugadores que te puedan rendir y que puedas usarlos, ¿no? Porque si no, igualmente, o sea, se te va Lowry y te quedas sin nada, te quedas con las manos vacías. Es una cuestión también importante y que la gente muchas veces tampoco entiende. La gente cree que se va Draymond Green y Warriors va a tener 20 y pico millones para gastar. Y no es así. Claramente que no es así, lamentablemente no es así. Hay mucha gente que mira la NBA y que no la entiende. Es compleja, yo entiendo que es complejo, pero esto no es el Manchester City. No es que el Manchester City tenga ganas de fichar a Allen y va y lo ficha y ya está. No, acá es mucho más complejo. Entonces muchas veces, la gente se enoja porque es fanática de un equipo y piensa que su equipo, como su equipo es muy grande, pongamos por caso Boston o Lakers o Warriors o lo que sea, que como su equipo es muy grande, su equipo puede ir a buscar al jugador que ellos quieran. Y por suerte, la NBA no funciona así, no funciona de esa manera. Afortunadamente no lo hace, porque esto hace que la NBA sea una competencia mucho más pareja, en la que los equipos raramente salen campeones en temporadas seguidas, y muy raramente salen campeones más de 2 años seguidos, si es que se da alguna vez, que a veces se da, digamos, pero es raro. Pero equipos que ganan 3 campeonatos seguidos, la verdad que son muy contados. Y no se da, casi nunca. Entonces eso le da un gustito a la NBA. Esa paridad es lo que hace también tan linda a la NBA. Que tengamos en las finales a un equipo como Denver, que nunca había llegado siquiera a las finales, y a un equipo como Miami, que no gana desde 2012. 2013 en este caso. Así que bueno, para que se entienda más o menos, reitero, alguno que tenga alguna consulta, me la deja por allá abajo y yo trato de contestársela. Yo no es que sea un súper experto en estas cuestiones, pero sí que entiendo más de lo que entiende la media, sí, es cierto. Y puedo ayudarlos un poquito a comprender más o menos cómo funciona la cuestión, por más que no sea un experto. Sé que no soy, no sé, Eric Pincus, por ejemplo, o Bobby Marks. No, pero bueno, más o menos, creo que con lo básico más o menos se ha entendido cómo va la cosa. Que hay 2 topes,
la mid-level exception, que tenés que estar por debajo de ese tope. Creo que se ha entendido más o menos la cuestión. Pero bueno, no sé, ustedes díganme qué piensan al respecto y reitero, si tienen alguna duda me lo dejan por allí abajo. Así que bueno, hasta aquí el video, like, suscripción, campanita si el mismo les gustó. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.